Recuerdo muy bien aquella noche en Tokio. No llovía fuerte, solo caían unas gotas finas. Lo justo para que el asfalto de la Shuto Expressway reflejara las luces como una cinta de espejo interminable. Iba al volante de un Audi S6 e-tron Sportback, con la mano apoyada suavemente en el volante, y dentro el habitáculo estaba tan silencioso que podía oír hasta mi propia respiración. Y en ese momento, en mi cabeza apareció una pregunta que quizá muchos también se hacen: ¿me estaré equivocando? Equivocándome por haber puesto demasiadas expectativas en un coche eléctrico con la letra S, equivocándome por creer que Audi podría mantener intactas las sensaciones de conducción de aquellas berlinas deportivas de antes, simplemente cambiando un motor de gasolina por uno eléctrico. O equivocándome porque yo, alguien que adoraba el olor a gasolina, que disfrutaba el rugido del motor cada vez que pisaba el acelerador, estaba aquí, sentado dentro de un coche tan silencioso que daba un poco de miedo. Antes de conducir el S6 e-tron, había escuchado todo tipo de opiniones. Mis amigos estaban claramente divididos en dos bandos. Uno decía que esto era el futuro, la cima de la tecnología, la colaboración entre Audi y Porsche, más de 500 caballos en una carrocería hermosa como la de un coupé de 4 puertas. El otro bando se reía con desdén. Decían que los eléctricos solo son rápidos en el papel, que después de unos días te aburren, que no tienen alma, que no transmiten nada, que ya no son el Audi que ellos amaban. Algunos incluso lo decían sin rodeos: si un S6 no tiene sonido de motor, ¿para qué sirve esa S? Yo también pensaba así. La verdad, sí. El día que Audi anunció el S6 e-tron, sentí cierta emoción, pero también algo difícil de describir. Como cuando te reencuentras con alguien a quien apreciabas mucho, pero ahora ha cambiado demasiado. Te da curiosidad, quieres verlo, pero por dentro te da miedo decepcionarte. Aquella noche, mientras el coche se deslizaba por un carril vacío, sin sonido de motor, sin vibraciones en el volante, me pregunté qué estaba buscando en realidad. ¿Velocidad? ¿Tecnología? ¿O la emoción que los Audi de antes me regalaban en las carreteras de las afueras de Japón, cuando era más joven y tenía menos preocupaciones? En ese instante fugaz incluso pensé: ¿y si esto es una estafa tecnológica? ¿Y si solo me estoy convenciendo de que los eléctricos también tienen alma para justificar una compra carísima? Esa sensación era muy real, muy humana, y estoy seguro de que no era el único. Este vídeo nace justamente de esa contradicción. No de una tabla de especificaciones, ni de un anuncio bonito, sino de la duda. De la mezcla de nostalgia, expectativas y miedo al entrar en una nueva era del automóvil. No quiero hacer un vídeo alabando al S6 e-tron como si fuera un símbolo perfecto. Tampoco quiero destrozarlo solo porque sea eléctrico. Lo que quiero hacer aquí es contar mi historia. La historia de alguien que condujo este coche por carreteras japonesas, que llevó a su familia de paseo, que aparcó en estacionamientos estrechos de Tokio, que aceleró en la autopista, y que también se quedó solo dentro de un habitáculo silencioso, preguntándose si estaba perdiendo algo en el camino. Si estás viendo este vídeo por curiosidad. Si estás entre amar u odiar los eléctricos. Si alguna vez te gustó Audi y te preocupa que el Audi de antes ya no exista. Entonces quizá estás en el lugar correcto. Antes de profundizar, quiero dejar algo claro para que ni tú ni yo nos desviemos. Este vídeo no es una prueba de laboratorio, no es el típico de 0 a 100 en tantos segundos, frena en tantos metros y le pongo nota. Tampoco estoy aquí para convencerte de que el Audi S6 e-tron es el mejor coche eléctrico del mundo, o de que los eléctricos van a reemplazar sí o sí a los de gasolina en un futuro cercano. Lo que quiero hacer, y la razón por la que encendí la cámara durante los días que conviví con este coche, es responder a una pregunta muy personal pero también muy común. ¿De verdad el Audi S6 e-tron merece el nombre S, cuando ya no tiene motor de combustión? A lo largo de este vídeo voy a hablar del S6 e-tron desde la perspectiva de alguien que lo usa de verdad. No desde la mirada de un ingeniero, ni desde la de alguien que lo conduce 30 minutos alrededor del concesionario. Lo he llevado por la Shuto en hora punta, por el tráfico de Tokio, por carreteras tranquilas de las afueras, y también en viajes muy cotidianos con mi familia. Vamos a hablar del diseño, pero no solo para decir si es bonito o feo, sino para ver qué te hace sentir cuando lo miras cada día. Vamos a hablar del interior y la tecnología, pero desde el punto de vista de vivir con el coche, no de exhibirlo. Vamos a hablar de la potencia de más de 500 caballos, de la tracción total eléctrica, de la batería y la autonomía,
pero siempre en un contexto real de uso en Japón, donde las carreteras, los hábitos de conducción y la infraestructura son muy distintos a las pruebas que ves en el papel. Y lo más importante, vamos a hablar de sensaciones. De cómo se siente alguien que ha conducido durante años un Audi A6 de gasolina, acostumbrado a la respuesta del acelerador y al sonido del motor, al pasar a un S6 totalmente eléctrico. Hubo momentos en los que me impresionó de verdad. Pero también hubo otros en los que tuve que parar, quedarme en silencio y preguntarme qué era exactamente lo que estaba echando de menos. Si buscas una respuesta en blanco y negro, del tipo ¿lo compro o no lo compro?, quizá este vídeo no te dé una conclusión tan simple. Pero si quieres entender qué es realmente este coche, para quién es, y qué se siente cuando forma parte de tu vida diaria, entonces ese es el objetivo de hoy. No vamos a perseguir la pelea de quién tiene razón y quién no. Solo vamos a mirar la realidad de frente, desde la perspectiva de alguien que lo ha conducido, que ha convivido con él, y que incluso llegó a dudar de su propia elección. Para que entiendas mejor por qué tengo sentimientos tan encontrados con el S6 e-tron, creo que tengo que volver un poco atrás y hablar de quien va sentado al volante. Me llamo Sato. Vivo en las afueras de Tokio, trabajo en una oficina, y cada día conduzco algo más de 1 hora entre ida y vuelta. Mi familia no es muy grande, mi esposa trabaja a tiempo parcial y mis 2 hijos están en primaria. Para mí, el coche no es solo un hobby, es parte de mi ritmo de vida. Durante muchos años, mi Audi A6 de gasolina fue mi compañero de viaje. No era un deportivo, no era llamativo, pero era lo bastante potente, lo bastante sólido, lo bastante fiable como para hacerme sentir tranquilo en la autopista o cuando llevábamos a toda la familia de excursión. Me acostumbré a cómo aceleraba, al sonido del motor filtrándose suavemente en el habitáculo cuando tenía que adelantar, a esa sensación de que todo estaba bajo control. Quizá nadie lo llamaría pasión pura por los coches, pero para mí era un vínculo. Luego todo empezó a cambiar. Mis amigos fueron pasándose primero a híbridos y después a eléctricos. Mi hijo mayor empezó a hacerme preguntas tan inocentes como difíciles de responder, como, ¿el coche de papá daña el medio ambiente? En Japón, los eléctricos ya no son algo extraño. Hay más puntos de carga, hay políticas de apoyo más claras y poco a poco, los coches de gasolina comenzaron a sentirse un poco anticuados, al menos a ojos de la generación joven. Yo no soy de los que siguen las modas. Pero tampoco quiero convertirme en alguien terco. Cuando Audi anunció el A6 e-tron y después el S6 e-tron, empecé a prestar atención. En parte por curiosidad por la nueva tecnología. En parte porque el nombre S6 me devolvió muchos recuerdos. Y en parte, muy sinceramente, porque quería saber si un eléctrico podía devolverme esa sensación familiar. El día que fui al concesionario Audi en Tokio a recoger el coche, todo fue muy japonés. El personal se inclinaba, me explicaba cada detalle con cuidado, desde cómo cargar la batería hasta cómo usar las pantallas. Yo asentía una y otra vez, pero mi mente estaba muy lejos. Miré el S6 e-tron allí parado, largo, ancho, con la pintura reflejando las luces del showroom, y pensé, estoy entrando en una relación nueva, pero cargo conmigo demasiados recuerdos viejos. Cuando me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta, el habitáculo se separó por completo del mundo exterior. No hubo arranque de motor, no hubo esa vibración suave de siempre. Solo un silencio muy limpio, muy moderno. Puse la mano en el volante y sentí algo a la vez extraño y familiar. Extraño porque era eléctrico. Familiar porque seguía siendo muy Audi. En mi cabeza, en ese momento, apareció un monólogo interno breve pero clarísimo: no te apresures a amar. Tampoco te apresures a odiar. Deja que este coche cuente su propia historia. Y así fue como empezó mi viaje con el S6 e-tron. Sin esperar que reemplazara por completo los recuerdos antiguos, solo con la esperanza de que fuera lo bastante honesto como para crear recuerdos nuevos. Recuerdo muy bien la mañana en que Audi presentó en Japón su nueva gama e-tron. Las revistas del motor se llenaron de titulares y todo el mundo hablaba de la plataforma PPE, Premium Platform Electric, desarrollada en colaboración con Porsche. Para los amantes de los coches, ese nombre hace que el corazón se acelere. Si Porsche participa, no es poca cosa. Pero al mismo tiempo, dentro de mí creció un miedo. ¿Seguirá siendo Audi?, me pregunté. Porsche tiene un estilo propio, más agresivo, más de conducción. Audi, en cambio,
Siempre ha sido equilibrio, refinamiento, serenidad. ¿Qué saldrá cuando esas dos personalidades se mezclen? El A6 e-tron nació para abrir la era eléctrica de Audi, pero el S6 e-tron es una declaración. Una berlina deportiva totalmente eléctrica, con más de 500 caballos y tracción total. Solo escuchar los datos ya te dan ganas de conducir, pero para mí un coche no es solo cifras. Tiene que tener alma. Y el alma de Audi, desde siempre, estaba en cómo se comunicaba con el conductor. Yo temía que, al pasar a la electricidad, esa conversación se convirtiera en silencio. Y entonces lo decidí, no podía limitarme a leer sobre él, tenía que conducirlo yo mismo para encontrar la respuesta. El día que lo recogí, el cielo estaba despejado y una luz suave caía sobre la pintura gris plateada del S6 e-tron. Desde lejos, tenía la silueta de un auténtico coupé de 4 puertas. La carrocería larga, casi 5 metros, parecía una corriente de agua continua. Me quedé quieto unos segundos, mirándolo de verdad. No era ese mirar buscando lo bonito, sino intentando encontrar dónde estaba ese toque Audi, que yo recordaba. El frontal era el cambio más grande. Ya no había la parrilla tradicional, sino un panel cerrado del color de la carrocería, y una firma lumínica fina como la mirada concentrada de un japonés cuando se toma algo en serio. Cuanto más lo miraba, más sentía algo frío y quieto, una quietud que imponía respeto. Al rodearlo, el perfil mantenía esas líneas tensas de siempre. Los pasos de rueda marcados, como músculos, recordaban a los Audi 4 de leyenda. Pero todo estaba suavizado, como un luchador que ya no necesita demostrar su fuerza. En la parte trasera, una tira le unía a ambos lados, y los 4 aros brillaban tenuemente en la noche. En Japón, basta con ver ese resplandor en el retrovisor para saber que no es un coche cualquiera. ¿Bonito? Muy bonito. Pero tengo que admitirlo, es una belleza distinta, más fría, más racional. Y todavía no estaba seguro de cuánto me gustaba ese tipo de belleza. Tokio no es un lugar amplio. Los estacionamientos públicos aquí suelen ser estrechos y con rampas. Así que cuando metí el S6 e-tron en el aparcamiento subterráneo cerca de casa, la primera sensación fue: vaya, es enorme. Este coche mide 4,93 metros de largo, casi 1,93 de ancho y cerca de 1,5 de alto. En cifras, es como un pequeño barco. Pero curiosamente, la postura de conducción era más alta de lo que esperaba. La batería bajo el piso obliga a elevar un poco el asiento, y eso hace que tengas mejor visibilidad, sin sentirte hundido como en un coupé tradicional. Y ahí fue cuando lo entendí, un cambio técnico aparentemente pequeño puede alterar muchísimo la sensación. El eléctrico necesita altura para alojar la batería, pero esa misma altura hace que conducir en ciudad sea más cómodo. Un sacrificio que quizá vale la pena. Al entrar al coche supe que estaba en otro mundo. Audi siempre ha sabido hacer del puesto de conducción un lugar donde te sientes seguro, pero esta vez fue más lejos, era un espacio totalmente digital. Frente a mí estaba el conjunto de pantallas MMI Panorama, como una sola pieza. Instrumentación digital de 11,9 pulgadas, pantalla central de 14,5, y si eliges el paquete opcional, una pantalla propia de 10,9 para el pasajero delantero. Todo curvado ligeramente hacia el conductor, como si te abrazara. Deslizar y tocar era suave, la interfaz minimalista. Pero en ese mismo momento me detuve un segundo. Eché de menos los botones físicos, la rueda de volumen. Ahora todo era táctil. Toqué el cristal y sentí un pequeño frío en el pecho. La tecnología te deja con la boca abierta, pero también puede ponerte distancia. Y me di cuenta de que hoy las sensaciones al conducir no están solo en el volante, sino también en la forma en que tocas el coche. El fin de semana llevé a mi esposa y a mis hijos al supermercado. Los niños estaban encantados viendo dibujos animados en la pantalla del lado del pasajero. Mi mujer dijo: este coche es tan silencioso que parece una habitación. Y yo conducía despacio, disfrutando de ese ambiente. Nada de vibraciones, nada de ruido, solo el sonido leve del viento. En una carretera pequeña de Saitama, mirando por el retrovisor, vi a mi familia sonreír. Quizá esa sea la verdadera razón por la que la gente elige un eléctrico. No por el ahorro, no por la tecnología. Sino porque hace que quienes van dentro se sientan más tranquilos.
Probé a acelerar en la Suto, en un tramo vacío a medianoche. Pisé el acelerador. Sin rugido, sin demora, solo una fuerza contundente que te pega a la espalda contra el asiento. 405 kilovatios, es decir, unos 550 caballos. Todo se transmitía a las 4 ruedas casi al instante. El coche pesa, pero no se siente torpe. Es suave, limpio y tremendamente sólido. En ese momento sonreí. No la sonrisa de quien gana, sino la de quien se sorprende al descubrir que el silencio también puede ser así de poderoso. En autopista, el coche se mantiene en el carril con una precisión impecable. El volante tiene el peso justo, la respuesta es alemana, directa. La suspensión se traga los baches sin flotar. Si cerraras los ojos, y olvidaras que no hay sonido de motor, todavía podrías sentir el ADN de Audi en cada pequeño movimiento. Pero, en medio de toda esa precisión, echaba de menos algo, la conexión. Los Audi de antes parecían hablarte a través del volante. Aquí, el volante simplemente hace su trabajo. Perfecto, pero un poco frío. Sobre el papel, el S6 e-tron anuncia 726 kilómetros de autonomía. Yo nunca llegué a esa cifra, pero rondar los 600 kilómetros es perfectamente normal. En Japón, los cargadores están por todas partes, en aparcamientos de supermercados, cerca de estaciones. El primer día me daba algo de ansiedad cargarlo. A los pocos días, desapareció. Solo lo enchufaba al llegar a casa y por la mañana la batería estaba llena. Esa Range Anxiety que antes era una barrera ahora solo vive en la mente de quienes todavía no lo han probado. Los puntos fuertes del S6 e-tron son su suavidad de marcha, la potencia de sobra, un interior fantástico y una sensación de seguridad absoluta. El punto débil es ese frío emocional. No un frío físico, sino la distancia entre el coche y tú. El Audi de antes era un compañero. El S6 e-tron se siente como un asistente inteligente, impecable, pero con menos alma. Si te gusta el silencio, la tecnología y necesitas una berlina potente y refinada para el día a día en ciudad, este coche es ideal. Pero si alguna vez te enamoraste del rugido de un V6 o un V8, si encontrabas placer en cada cambio de marcha, quizás sientas un vacío. No porque el S6 e-tron sea malo, sino porque ha nacido para otra generación. Tras una semana, al devolver el coche al concesionario, me quedé mirándolo unos minutos más. En silencio. Como despedirte de un amigo recién conocido, pero que te entiende rápido. No me arrepiento. Pero tampoco estoy seguro de estar enamorado. El S6 e-tron no reemplaza los recuerdos antiguos, abre un capítulo nuevo. Puede que algún día vuelva a enamorarme de Audi de verdad. Un amor distinto, sin olor a gasolina, solo con el sonido del viento y la electricidad. Noche en Tokio, las luces reflejadas en el asfalto mojado. Conduzco despacio, sin música. El coche se desliza en silencio. En mi cabeza solo queda una idea, quizá el cambio es inevitable. Audi ha cambiado. Yo también. Y quizá nosotros, los que amamos los coches, también tendremos que aprender a volver a amar, pero de otra manera. Si alguna vez has pasado por esa sensación, si te has quedado entre dos mundos, el rugido del motor y el sonido del viento, cuéntamelo en los comentarios. Porque creo que todos tenemos una historia sobre la primera vez que nos enamoramos de un coche eléctrico.